Antes vamos al análisis de las grandes cuestiones geopolíticas con Ignacio García Valdecasas, embajador retirado. Muy buenos días. Buenos días, Eva. Te saludo a ti y a la audiencia de Negocios Televisión. Vamos a empezar la semana, que parece un poquito más tranquila, pero quizás sea una apariencia comparado con las semanas anteriores. Mirando, como dices, el momento, ¿no?, que estamos viviendo, lo que sí llegamos es con mucha resaca, ¿no?, sobre todo después de lo que fue la alta intensidad de alto voltaje informativo que veíamos la semana pasada con la conferencia de Putin, con el Consejo Europeo y todos los mensajes que Vladimir Putin, sobre todo el presidente ruso, ponía sobre la mesa a la hora de analizar la evolución del conflicto y cómo de alguna manera decía que es la OTAN quien está prestando batalla en su conjunto contra Rusia en Ucrania. No sé, a partir de lo que han sido los mensajes puestos sobre la mesa de Putin, además hablando a cómo estaría dispuesto a hablar con Trump sobre Ucrania, ¿cuál es el horizonte más plausible en estos momentos, el más cercano? Bueno, es evidente desde el principio que la guerra era una guerra entre la OTAN y Rusia, y específicamente entre Estados Unidos y Rusia, a la que se ha tomado por medio y que va a ser la gran perjudicada va a ser Ucrania y el pueblo ucraniano, porque era una guerra fácilmente evitable, como yo vengo repitiendo, y que se podía haber evitado si no hubiera habido la insistencia por parte de Estados Unidos, del Reino Unido y algunos países miembros de la Unión Europea y de la OTAN de romper la neutralidad ucraniana que estaba en su constitución, en su declaración de independencia, y forzar de una manera u otra su entrada en la OTAN. Esa digamos que es la cuestión de base, y bueno, yo lo escribí al principio, nada más empezar la guerra, de que eso iba a tener para Europa consecuencias económicas muy importantes, y lo estamos viendo. Todo el análisis que tú acabas de hacer antes no se puede achacar completamente la crisis que están viviendo Francia, Alemania y el Reino Unido a la guerra de Ucrania, pero desde luego la guerra de Ucrania es uno de los factores más importantes de la situación económica que están viviendo esos países, porque era obvio que si de pronto se corta el suministro de energía barata que estaban disfrutando, sobre todo Alemania, pues se iba, y se pasa a utilizar una fuente de energía mucho más cara, pues lógicamente eso iba a tener sus consecuencias. Y ese es el marco de la conferencia de Putin del pasado jueves. En la conferencia pues te voy a señalar varias cosas las más importantes. En primer lugar, que viene a desmontar una vez más los rumores sobre la salud de Putin. Son pocos los gobernantes mundiales que son capaces de aguantar varias horas respondiendo a preguntas de periodistas, y periodistas nacionales e internacionales. Según la información recibida, Putin recibió 2.500.000 preguntas y quejas. Lógicamente, pues contestó unas pocas de ellas, pero serán todas contestadas, como es la práctica habitual, por la administración y por el gobierno ruso. Putin estaba muy seguro de sí mismo, y eso confirma lo que dicen algunos analistas como el coronel McGregor o el profesor Mersheimer, de que Putin es el que está en el asiento del conductor y está en el centro de mando, está en el puesto de mando. Lo que dijo sobre los misiles, pues yo creo que se ha malinterpretado. Él no quiso hacer un certamen de a ver quién tenía los misiles más importantes o de alcance más largo. No, lo que Putin dijo en relación con los misiles es que él sigue insistiendo en que el misil Oreshnik es imposible de detenerlo o de desviar su curso, dada su característica, y que lo que podían hacer los occidentales es intentar detenerlo, y que él estaba dispuesto a hacer una demostración de que era imposible por nuestra parte, por parte de la OTAN, por la OTAN, de meterlo. Y ahora, yendo en concreto a la paz en Ucrania, fue muy hábil. Por un lado dijo que él estaba dispuesto a sentarse con Trump en cualquier momento. Por otro lado dijo que él iba a ir a las negociaciones de Ucrania sin ninguna condición previa. Pero unos minutos más tarde de hacer estas dos afirmaciones, recordó que la entrada de Ucrania en la OTAN tiene que descartarse, y que la situación en el terreno es el punto de partida. Es decir, que Ucrania
por un lado, tiene que ser neutral, tiene que volver a la neutralidad, y por otro lado, el territorio que ya ha ocupado Rusia es irreversible. Con lo cual, bueno, pues hay una cierta mentira por parte de Putin, que la presentó de una manera bastante hábil. El tiempo, desgraciadamente, corre en contra de Ucrania, dada la incapacidad para fabricar armamento y fabricar munición por parte occidental y por parte ucraniana, y sobre todo, y ahí los analistas son unánimes, sobre todo por la falta de soldados, de material humano por parte de Ucrania, porque la guerra se va a decidir o en la mesa de negociación o se va a decidir en el frente. Y si se decide en el frente, el factor humano va a ser esencial. Las cifras de muertos por uno y otro, o de heridos por uno y otro bando, no son conocidas, y cualquier especulación es bastante gratuita e inútil. Entonces, ahora vamos a esperar a ver qué ocurre de aquí al 20 de enero, si se produce o no el colapso del frente ucraniano, en cuyo caso se iría a la mesa de negociación, pero en circunstancias más dramáticas para Ucrania, y si no se produce, pues cuál va a ser el efecto de Trump. Efectivamente, como dijo Putin en su momento, cuando Trump afirmó que acabaría con la guerra en 24 horas, no es el presidente de Estados Unidos quien decide el final de la guerra de Ucrania. Pero desde luego Trump tiene algunas armas, bueno, Estados Unidos tiene algunas armas, como es detener la ayuda a Ucrania. Si quiere acabar con la guerra, pues una forma muy fácil de hacerlo es detener la ayuda a Ucrania y forzarle a la mesa de negociaciones, pero no creo que eso lo vaya a hacer Estados Unidos, que lo vaya a hacer Trump. Lo que va a intentar es presionar a ambas partes para que lleguen a la mesa de negociación. El enviado especial, el general Kellogg, ya está programando una visita a Kiev y a los países de la OTAN de Europa, y deja abierta, y ha dicho en público que deja abierta la posibilidad de ir a Moscú. Ignacio, en un momento vamos a continuar, porque aparte junto con Ucrania no quería dejar de pasar ahora mismo por mirar en la situación en Siria, pero antes están a punto de abrir los mercados en Europa, tenemos que ir con la preapertura del mercado. Junto con Ucrania, sin lugar a dudas, Ignacio García Valdecasas, uno de los temas cruciales sigue siendo Siria. Toda la mirada está puesta en cómo va caminando el nuevo gobierno interino, en principio hasta el 1 de marzo, y lo que es las advertencias por un lado y otro de las partes que miran al conflicto. Desde Irán se está acusando a Estados Unidos de haber conspirado con los rebeldes para derrocar a Bashar al-Assad, mientras están viendo también por parte de Europa la necesidad de apoyar, pero eso sí, ver con hechos las buenas intenciones del gobierno interino. Ahora mismo, ¿qué es lo que se está viendo en Siria? ¿Cómo se está redibujando el escenario? Bueno, lo que estamos viendo en Siria es la destrucción de un Estado. Siria seguirá existiendo, pero como agente geopolítico, pues Siria ha desaparecido, y es el resultado de varios factores, no solo de la caída de al-Assad, el resultado del expolio previo, el resultado de la guerra y de la caída de al-Assad, y el resultado de la destrucción que está sufriendo Siria después de la caída de al-Assad, que es algo absolutamente gratuito e innecesario. El expolio es un expolio que dura ya de casi 15 años. Por un lado, los Estados Unidos ocuparon los pozos petrolíferos y decidieron quedarse con el petróleo sirio, y al parecer lo han estado vendiendo a un módico precio a Israel. Turquía controló en gran medida la zona industrial del norte y del noreste de Siria. Incluso algunos analistas señalan que parte de algunas industrias fueron desmanteladas y trasladadas a Turquía, y las zonas cerealeras más ricas estaban bajo el control de los kurdos, protegidos por Estados Unidos. Si a eso se añade unas sanciones brutales que el mundo occidental impuso a Siria durante todo ese tiempo, pues se comprende que la situación era bastante desesperada como para producir un colapso que fue el que se produjo. A eso hay que añadirle los errores de al-Assad, que no siguió los consejos y solo ha denunciado Irán. Rusia es mucho más prudente en el terreno internacional. Rusia e Irán hicieron una serie de consejos a al-Assad de que debía de tomarlos para evitar el colapso.
Al-Assad no quiso hacerlo para no ponerse en contra de la Liga Árabe a la que acababa de ser readmitido, y bueno, se produjo el colapso, y ahí era duda si jugaron en gran medida los sobornos de los generales o si fue una orden del propio Al-Assad, como dicen algunos observadores, como el británico, el diplomático británico jubilado Alastair Crooke, que dice que fue finalmente una decisión de Al-Assad de no ofrecer resistencia al darse cuenta, como en una tragedia griega, que era algo inevitable. Eso en cuanto al expolio previo, y en cuanto a la caída desde luego provocada por Turquía y por Israel, porque además lo han dicho sus propios protagonistas en público, no hay confesión de parte, ya no hay necesidad de presentar pruebas, tanto Erdogan como el propio Netanyahu, y eso no es posible sin la participación, la bendición y la ayuda de Estados Unidos, obviamente. ¿Y qué es lo que ha ocurrido después de la caída de Al-Assad? Bueno, pues lo que ha ocurrido es la anarquía. Era una anarquía absolutamente comprensible, pero a la anarquía se ha sumado la destrucción, y la destrucción sobre todo ha venido de la mano de Israel. Israel, que ha provocado que Siria se convierta en un estado fallido, el sexto de la lista conocida, la famosa lista que está en el libro de Netanyahu, luchando contra el terrorismo, la famosa lista de la que habla el general Wesley Clark, que le presentaron cuando estaba jubilándose uno de sus colaboradores, de que Estados Unidos iba a ir a la guerra con esos 7 países. Bueno, pues ya, si hacemos las cuentas, pues ya solo falta uno, Irán. Ya hubo la guerra con Somalia, con Libia, con Sudán, con Líbano, con Siria y con Irak, y ya solo queda Irán. Entonces la destrucción ha sido total en cuanto a las Fuerzas Armadas sirias. Israel ha hundido sus barcos, Israel ha destruido sus aviones que estaban en tierra, Israel ha destruido todo el armamento, los depósitos, etcétera. Es decir, Siria queda sin ninguna capacidad de autodefensa, y por supuesto mucho menos ninguna capacidad de ser una amenaza. A pesar de que Siria queda destruida como una amenaza y como un actor geopolítico, Netanyahu, el gobierno israelí, ha decidido bajar de los altos del Golán y ha decidido ocupar la zona desmilitarizada. Y no solo la zona desmilitarizada, sino que yendo hacia el noroeste y en dirección a Damasco, ha ocupado el monte Hermón, el monte del cual se controla absolutamente la capital de Siria, Damasco, puede ser bombardeada con toda libertad. Entonces tenemos por un lado el expolio, por otro lado el colapso y la anarquía, y finalmente la destrucción y una mayor ocupación del terreno, puesto que Estados Unidos sigue ocupando una parte, Israel ahora ha aumentado la parte que estaba ocupando, antes eran los altos del Golán, ahora los altos del Golán, la zona desmilitarizada y el monte Hermón, ha dicho que es temporal, también lo dijo en 1967 con los altos del Golán, y no solo no se retiró, sino que los anexionó y los consideró parte de Israel. El norte lo ocupa Turquía, la parte turcomana, y los kurdos con el apoyo norteamericano la parte más occidental, y el ISIS sigue agazapado en el desierto y no tenemos noticias. Al-Golani parece haberse convertido a la democracia, camino de Damasco, y bueno, y esa es la circunstancia en la que estamos. Como yo le decía a José Antonio Bittner el jueves pasado, entre la disyuntiva de Afganistán y Balcanes, creo que vamos a terminar en los Balcanes, en una Siria destruida por un lado y balcanizada por otro. Pues Ignacio García Valdecasas, como siempre ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias de nuevo por este análisis y sobre todo, estamos ya justo antes de mañana, 24-25. Muy feliz Navidad. Feliz Navidad a ti, a toda la audiencia de negocios de Mugen, y nos veremos el lunes que viene. Hasta entonces.